Como les dijimos, aquí está Ramón Tejado Holguín. Pues para que, como siempre, abordemos algunos temas que hemos estado en estos días. Esta es una agenda muy revolteada y a la gente no le da tiempo. Los médicos con Aldo Ariel a la cabeza quieren que uno piense en otra cosa. ¿Sí? Quieren que uno esté dedicándole tiempo a... Vaya usted a ver. A su proceso electoral interno. Su propio proceso electoral interno, que todo esto no se explica más que por eso. Este protagonismo en la prensa para conseguir, vaya usted, con pequeñas concesiones, más allá de los acuerdos que se pactaron el año pasado y que el gobierno ha cumplido punto por punto. Entonces ellos quisieran que uno se pasara el tiempo hablando de eso y de su inmoralidad, porque para mí es una inmoralidad usted decir que va a trabajar 3 días o va a estar sin trabajar 3 días, pero que los va a cobrar al final de mes. Usted no los va a trabajar, pero los va a cobrar al final de mes. Porque si uno se lleva a esta gente no llega a ver los problemas, o los problemas no, los temas gruesos, los temas gordos, importantes, interesantes que hay en la agenda. Como interesante es el Café Santo Domingo que nos trae Kenia aquí todos los días, antes de que empecemos precisamente a tratar estos temas. Gracias a Kenia, a la compañera Kenia que está todos los días aquí con nosotros y con el Café Santo Domingo, como siempre. Gracias Kenia y gracias a Induban por este café de todos los días. Y nosotros pues hablemos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de cómo han estado revisando estas instituciones internacionales el comportamiento económico, no solo del mundo, sino de cada país en concreto, porque a estas instituciones pues les interesa lo que pasa en cada país, puesto que son instituciones, desde luego que son referencias para la inversión privada. O sea, la inversión privada no se distribuye en el mundo medalaganariamente, no. Mira a ver cuáles son los números que tiene cada país, claro, y dice cuál es la situación que hay ahí, y sobre esa base dice yo voy ahí, voy a hacer negocio ahí. ¿Qué es lo que hablan estas instituciones sobre nosotros? Generalmente su fuerte es ver cómo está el desempeño económico de los países desde una perspectiva, digamos, integral, y realizar informes cada cierto tiempo sobre esto, pero también ven aspectos específicos sobre las políticas públicas, etc. República Dominicana es uno de los países que está considerado por muchas de estas instituciones de lo que más crece en América Latina y el Caribe. Para ponerte un ejemplo, el año pasado el crecimiento fue por encima de 6.1, 6.2 de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Esto es el Producto Interno Bruto de todo lo que se produce en República Dominicana, por eso se llama así, y el crecimiento de 6.1 significa que precisamente esa capacidad de producción de la República Dominicana, esos bienes y servicios en la República Dominicana, crecieron de un año a otro 6.1%. Alguna gente creerá que 6.1%, bueno, pero imagínate, para poner un ejemplo, que es mucho más, 6.1% de 100 millones, ¿cuánto es? Claro. Ya quisiéramos algunos de nosotros tener 6.1%. Claro, son 60 entonces, millones. Más. Exacto. Más. Entonces, estamos hablando de que la economía dominicana está creciendo sistemáticamente. La semana pasada, precisamente, el Banco Mundial dijo que la República Dominicana iba a crecer en 5.1%. Pero la CEPAL, que es otro organismo internacional ligado a las Naciones Unidas, se llama Comisión Económica para América Latina, creado especialmente para estudiar las políticas económicas y sociales de América Latina, pero también para aportar con algunos consejos. La CEPAL dijo que el crecimiento iba a ser de 4.9 y el Fondo Monetario ya antes había dicho que el crecimiento de la República Dominicana iba a ser de 4.8. Lo importante es ver cómo todos estos organismos internacionales sostienen
que República Dominicana va a crecer alrededor de 5 para el 2017. Sí. Para alguna gente dirá, bueno, pero ¿y qué? Los otros países crecen mucho. No, ahí es que está el asunto. En este momento el crecimiento promedio está muy por debajo del de República Dominicana. De hecho, hay países que no van a crecer más de un 1%. Nosotros vamos a ser el segundo país que vamos a crecer según algunas de estas mediciones, que el primero sería Panamá, y según otras vamos a ser el país que más va a crecer. Ya el año pasado fuimos el que más crecimos. Pero alguien dirá, bueno, ¿y qué me importa a mí el crecimiento económico? O sea, ¿qué me importa a mí que el PIB de República Dominicana esté creciendo? ¿O por qué debería importarme? ¿O por qué debería importarme? Exactamente. Bueno, le importa porque está diciendo que la economía dominicana es una economía robusta. Le está diciendo que la economía dominicana no está decreciendo, porque decrecer significa que va a afectar el empleo, significa que va a afectar la ganancia de los empresarios, significa que va a afectar la inversión que pueda hacer el gobierno en términos de la infraestructura y de todo esto. O sea, el crecimiento económico, inclusive hay teorías que dicen que los gobiernos no deberían preocuparse por otra cosa que no sea el crecimiento económico del PIB, porque eso va a derramar bienestar hacia los demás, que es una teoría muy socorrida. Sí, la del derrame. La del derrame. Pero en República Dominicana este crecimiento económico no ha estado acompañado solamente de ese crecimiento y de estabilidad económica. La mayoría de los países han sufrido una inflación bastante amplia. La inflación es la subida de los precios, de todos los precios. República Dominicana se ha mantenido con menos de 2%, es decir, 1.7 más o menos en el último trimestre en cuanto a la inflación se refiere, que es la subida de los precios. Ya si la gente va entendiendo que con una inflación tan bajita significa que los precios no se le van subiendo y el salario no se le va, por lo tanto, deteriorando. Pero no solamente eso, las mayoría de firmas administradoras de riesgo, estas firmas de administradoras de riesgo como la Fitch Ratings, etcétera, son firmas que dicen, bueno, los bonos que vende ese país son bonos que usted lo puede comprar porque hay seguridad o no hay seguridad, y ponen calificaciones. C ya sería mucho riesgo, B es un riesgo más o menos, BB menos, ya usted sabe el riesgo que es, etcétera, etcétera. Lo hacen con los números alfabetos. Nosotros hemos mejorado sustancialmente nuestra calificación de riesgo. De hecho, fíjate que en los últimos años se han vendido bonos soberanos de República Dominicana a precios muy buenos. Y la última calificación que nos han puesto es BA+, BA pequeña más, que es una calificación sumamente muy buena, positiva, casi en grado de inversión, como dicen los economistas. Lo que quiere decir, bueno, que hay en la República Dominicana se ha mantenido una estabilidad macroeconómica. Que si te pones a pensar y ves ese comportamiento de la economía, tú dirás, ¿y por qué la gente habla de crisis social, política, institucional, cuando hay una economía de esa calidad? Fíjate también cómo la misma semana pasada, en las últimas semanas, se han anunciado nuevas inversiones extranjeras en República Dominicana. Y los sectores que han crecido, tú tienes sectores como, por ejemplo, hoteles, bares, restaurantes, que tú dices, bueno, pues se ha crecido mucho en la economía, por algo ha crecido. Quiere decir que la gente, en este caso, está asistiendo más a esos lugares. Demanda Pero servicios. También, al demandar esos servicios, está indicando que es un crecimiento que está impactando en el turismo. Es posible que quienes sean los mayores consumidores de estos hoteles, bares, restaurantes que tienen un crecimiento muy pronunciado, sea el sector turismo. Pero también ha crecido la economía, las comunicaciones, la educación, la enseñanza ha crecido en un 2%, por ejemplo. Es decir que se ha mantenido una estabilidad macroeconómica reconocida por los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, CEPAL, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y otras instituciones, además de la firma calificadora de riesgo que nos ponen como una de las economías que puede vender bonos soberanos porque hay confianza de que se van a pagar como debe ser.
Claro. La pregunta que yo sé que mucha gente se hace, y es una pregunta básica, bueno, ¿y a mí qué me interesa eso? Claro. Esa cosa de números, de grandes economías, etcétera. Y en cierta manera tienes razón. Es pertinente la pregunta. Muy pertinente. Claro. Porque mucha gente ve esta cifra, y aún los economistas a veces, de una manera fría, y dicen, bueno, de esa cifra, eso significa que estamos bien y olvidémonos del resto porque se va a derramar. Y no es así, hay que entender que detrás de la cifra, de lo que estamos hablando, es de un país compuesto por seres humanos. Detrás de todas estas cifras y todo lo que hay seres humanos comunes y corrientes que tienen necesidades, muchas de ellas no satisfechas. Y es cierto que todo este beneficio económico puede terminar en manos de unos cuantos empresarios, de unos cuantos. ¿Por qué? ¿Con qué mecanismo se busca que este bienestar llegue a toda la gente? Ese es lo que ha diferenciado precisamente el gobierno del 2012 hasta este momento. Porque la estabilidad macroeconómica se ha mantenido, salvo en el periodo 2000-2004 y todo el manejo incorrecto que hubo de la economía, pero eliminando ese periodo hay una constante en que la estabilidad macroeconómica en República Dominicana se mantiene. Pero ¿cómo beneficia esto a la gente? Bueno, lo primero es que fíjate que se ha reducido el déficit fiscal. El déficit fiscal es que usted dice, en este año yo voy a gastar tanto y voy a recibir tanto. Entonces, eso que yo recibo, si es menos de lo que yo voy a gastar, ya tengo un déficit, que es un elemento importante. Mientras se acumulan los déficits, quiere decir que se va a acumular deudas, situaciones, etcétera. Pues el gobierno, haciendo un uso responsable del presupuesto, ha estado manejando esos recursos que le vienen de una manera que mejora el entorno socioeconómico, pero también el entorno de las personas, de la gente. ¿A través de qué mecanismo? Sería la pregunta. Mira, ayer se celebró, por ejemplo, el Día Mundial de la Alimentación, y República Dominicana, el 85% de la alimentación que se produce, de la alimentación que necesita, la produce en República Dominicana. Bueno, eso es una forma en que se va manejando. Y esto es gracias a la política de, por ejemplo, una política que algunos sectores han querido criticar, pero está bien blindada, y es una política pública establecida, no es algo coyuntural, que es la famosa visita sorpresa, que se han quedado con ese nombre, pero son unas visitas muy bien planificadas, muy bien planeadas, muy bien establecidas, y que constituyen una política de estimular la producción agrícola, el cooperativismo, incentivar el capital social de la gente. Pero no solamente a través de eso, gracias precisamente a ese elemento responsable, tú tienes que en la educación, que se está metiendo el 4%, más de un millón de niños, niñas y adolescentes están en jornada extendida. En jornada extendida, que están recibiendo educación. Tú sabes que una de las principales maneras de romper el ciclo de la pobreza, que es, mi familia es pobre, tiene muchos hijos, no puede darle educación, no puede alimentarla, y comienzan a tener que trabajar en las actividades menos remuneradas y de menos capacitación, y entonces se amplía el círculo de la pobreza, y el otro que sigue cerca. Para romper ese ciclo, que es mejor que la educación pública en este caso, pero una educación pública que además de darte educación, de prepararte para el futuro, de capacitarte, está ayudándote con la alimentación a que tú puedas desarrollar tus capacidades físicas y biológicas, ya no solamente tus capacidades sociales. Entonces, imagínate 1 millón de personas en la jornada extendida. Vamos por 1,5 millones. 1,5 millones, más de 1 millón. Ya más de 1 millón, casi 300,000 tenemos. Exactamente, alrededor de 1.300.000. Imagínate cómo impacta eso en las familias pobres. Bueno, eso de la jornada extendida ha impactado tanto
que también más de 1 millón, cerca de 1,5 millones de personas ha salido de la pobreza. 400.000 de ellos, más o menos 422.000 o 430.000 de ellos, eran pobres indigentes, es decir, pobrecitos, como diríamos aquí. De una manera tal que aquí en el 12 era alrededor del 41.2, 40 y pico por ciento los pobres, y ahora son alrededor del 30%. Es decir, se ha reducido sustancialmente la pobreza. Pero eso tiene mucho que ver con este elemento de la estabilidad macroeconómica y del PIB. No es suficiente que haya esa estabilidad y ese crecimiento, pero sin el crecimiento tú no puedes diseñar estas políticas públicas que permitan el desarrollo de las capacidades de las personas. Entonces tú lo tienes en ese nivel, pero no solamente eso, tú tienes Banca Solidaria, por ejemplo. Banca Solidaria que ha hecho préstamos, que la más beneficiaria, dicho sea de paso, ha sido las mujeres, pequeñas empresarias, en cooperativas, que reciben un préstamo para desarrollar sus propios proyectos, y estamos hablando, bueno, eso también ha contribuido a haber sacado a 1,5 millones más o menos de personas de la pobreza, a la creación de empleo. Es decir, ¿cuántos empleos se han creado aquí? El gobierno había prometido 400.000 en el primer cuatrenio, y ya vamos por ese primer cuatrenio, llegó a 450.000 más o menos, y ya vamos por más de 0,5 millón de empleos creados en estos 5 años. Es decir, la estabilidad macroeconómica es esta estabilidad, este crecimiento del PIB, como digo, no es suficiente para lograr mejorar las condiciones de vida de la gente, pero sí es necesario para que eso ocurra. Porque si tú tienes esa estabilidad macroeconómica, pero no tienes políticas públicas diseñadas precisamente para que los beneficios que se producen a nivel de la economía nacional vayan hacia los demás sectores, pues obviamente que esos beneficios se van a quedar en pocas manos. Pero en República Dominicana en estos momentos eso no está ocurriendo. Siempre va a haber alguien. Es muy difícil tú decirle, por ejemplo, a algunas personas que tienen ciertas necesidades, mira, la estabilidad macroeconómica te ha ayudado muchísimo y te va a mirar mal, evidentemente. Porque eso no es un fenómeno individual. Exactamente. Pero también tú puedes encontrar muchas personas que sí han visto esos beneficios, pero que somos un país con un déficit histórico en términos sociales que no se resuelve de la noche a la mañana. No, claro. Pero digamos, algo que la gente quizás no comprende, porque son cuestiones muy abstractas también, porque hablar de Producto Interno Bruto también es abstracto, eso es una abstracción. Además la gente se confunde con lo de bruto. ¿Verdad? Podría confundirse. Sí. Bruto quiere decir que no es neto, que es el crecimiento total, ¿no? Entonces, digamos que esos son instrumentos también, es decir, el déficit es un instrumento de los gobiernos también, porque se vende a la población, que el déficit es de tanto, sí, espérese, pero veamos que el déficit ahora es de un 2.1, de un 2.2 y el déficit que recibe el presidente era un 7%. Exacto. Y anterior a eso 4. O sea, se mantuvo 3. Altísimo. Entonces, hay momentos en que el déficit funciona como las mismas políticas macroeconómicas, son instrumentos. Mira, instrumentos. Es imposible. Que hay que saber utilizarlo y que los gobiernos tienen que saber conseguir esos estados para poder alcanzar otros objetivos, otros propósitos. Exacto. Porque esa es la realidad, o sea, la estabilidad macroeconómica no es algo que cayó, no es algo que vino, no es algo buscado con un propósito, con unos propósitos. Y yo creo que ahí es donde va la cosa. Además de que el crecimiento tiene que tener obligatoriamente una contraparte que es la distribución. Sí, esa es la distribución. Los expertos llaman a eso la conexión entre política social y política económica.
porque hay algunos estudiosos. ¿Qué es lo que ocurre? Hay gente que dice, economistas, están encerrados en el tema económico y dicen, no, lo demás no importa, lo importante es nosotros hacer todo lo posible por crecer. Pero a veces ese crecimiento se hace a expensas, a costa de otra gente. Pagar bajo salario, no pagar salario justo, recortar en beneficios que van más bien hacia la gente, etcétera. Entonces tú puedes presentar un crecimiento, eso es una forma de verlo. Y luego entonces hace políticas asistenciales para resolver lo que te ha provocado la política económica. Yo cuando era profesor de diversas instituciones, sobre esto le llamaba la política social como curita. Es decir, la curita que tú le pones a la herida que te hace la política económica, que es una tontería. En este caso de lo que estamos hablando es que la misma estilo de crecimiento está conectado con la política social. Porque ¿cuáles han sido factores importantes de este crecimiento? ¿Cómo se ha expandido el crecimiento? Que se ha logrado una reducción de la desigualdad. O estimulando al pequeño productor. Las visitas sorpresa estimulan al pequeño productor, estimulan a que la gente se junta y eso también hace que crece el PIB, pero también reduce los niveles de pobreza y reduce los niveles de vulnerabilidad y reduce los niveles de necesidad. Pero la tanda extendida que incluye almuerzo, que incluye desayuno, que incluye comida, merienda, la tanda extendida está diseñada de manera tal que estimula a pequeños productores de la zona. Quizá algunos de esos productores pueden haber sido también beneficiados con la visita sorpresa. Y Banca Solidaria ayuda a que muchas de las mujeres que están en el área de las comidas pongan su pequeña empresa y le vendan a las tandas entendidas. Y todo esto provoca también un crecimiento del PIB. Pero al mismo tiempo que está provocando un crecimiento del PIB, está provocando una reducción de la pobreza, una reducción de la vulnerabilidad. Está beneficiando a la gente. Entonces, esa es la idea de conexión entre política social y económica. No política económica por un lado y después yo le pongo la curita a la gente de los estragos que comete la política económica. Claro, estamos hablando prácticamente de un cambio de modelo. Ahora, un cambio de modelo que no se puede dar de la noche a la mañana. Es decir, esto no es por decreto que se hace. Un cambio de modelo que no está completo, obviamente, que todavía faltan algunos elementos y que necesita tener continuidad y gente que lo defienda, pero a fin de cuentas es un cambio importante en estos menesteres de la economía y de la política sociales. Que a propósito de eso, fíjate cómo en que estamos hablando de estos temas, estamos hablando también desde el punto de vista histórico y del contexto, porque mucha gente, como tú bien decías hace un momento, te dice cifras, ¿no? El déficit es tanto, pero no ve ni la historia para ha sido el déficit histórico, inclusive al que usted defendió en determinado momento, cuál era el déficit que tenía. Se le podría decir a algunos de estos economistas, pensando por ejemplo en el año 2000-2004, pero también cómo ha venido esto evolucionando y el contexto social, económico, pero el contexto internacional, cómo está la capacidad de hacer negocio, cómo está ubicada República Dominicana, cómo puede venderse República Dominicana hacia otros sectores. Y en el plano de eso, uno de los elementos más incomprendidos y sobre el que se hace más politiquería en República Dominicana es la deuda. Una deuda que efectivamente, es cierto, es grande, pero es una deuda, primero, que fue encontrada aquí en el 2012 por diversas situaciones. Y segundo, que durante estos años se ha sido tan responsable que esa deuda implica una gran cantidad de intereses, Y el gobierno ha hecho lo imposible por no hacer nuevas deudas, sino para pagar los intereses, para ir reduciendo precisamente ese déficit, que el gran problema del déficit es ese. Usted tiene una gran cantidad de dinero que va a invertir en el presupuesto nacional, pero imagínense si una parte de eso se lo chupan los intereses de la deuda. ¿Qué le queda para hacer las políticas sociales? ¿Qué le queda para eso? Y el gobierno ha estado manejando eso de una manera pensando en la gente, pensando en lo más vulnerable.
como dijo el presidente en algún momento, decía tanto en la campaña como en alguno de sus discursos, poniendo la economía al servicio de la gente, no la gente al servicio de la economía. Así es. Hay mucha tela para cortar en este tema, un tema interesantísimo, pero bueno, nosotros tenemos a Ramón Tejada Holguín para rato aquí y seguiremos cortando de esta misma tela, que es interesantísima. Ver todos estos elementos como lo que son políticas públicas, políticas económicas, el problema del control de la macroeconomía, de los precios, como el control de los precios. Nosotros estamos comprando huevos a 4 y a 5 pesos hace 5 años, que están los precios fijos. El arroz está a 20 pesos hace 5 años y yo lo estoy monitoreando. Lo pueden buscar para que ustedes vean que es una línea recta casi así, que se mantiene en los últimos 5 años. Eso se llama control de precios. Usted puede comprar plátano a 4, a 5 pesos, hace prácticamente, y con todo y la sequía, es decir, en la agricultura se ha hecho un esfuerzo formidable también para mantener esa oferta, que la agropecuaria, un 85% de lo que nosotros consumimos es de producción nacional. Entonces, pero eso no cae del cielo. Por más que usted vea, eso no cae del cielo. Y por más que le hablen a usted de inflación, busque los números para que usted vea que es mentira. Aquí ha habido una estabilidad. Y eso es un instrumento de trabajo. Yo necesito estabilidad. Claro. Como instrumento, esa va a ser como objetivo. Lo necesito para repartir riqueza, tú necesitas ¿entiendes? Producirla. Lógico. Y además la necesito para conseguir inversión y para que mi propia inversión también se haga en un clima de ese tipo. Pero esas son cosas que, bueno, podemos y debemos seguir hablando de ellas en próximos encuentros con Ramón Tejada Holguín. Así que no se los pierda, que vienen por ahí, no se los pierda. Espere a Lucas Vicen, que sigue hablando de economía, aunque Lucas Vicen le saca el cuerpo a la economía criolla. No sé por qué. A él le gusta cebarse, solazarse en la economía internacional, pero dejémoslo ahí, que esa es su agua, esa es la que a él le gusta. Así que Ecomundo, aquí en Ojalá en poco tiempo. No se vaya de ahí.